En el cuidado neonatal, bueno, el cuidado neonatal es muy caro y esto es lo que hemos decidido hacer y bueno, tenemos que gastar más dinero, pero el costo total no será más alto. PPC que el otro, que el surfactante Survanta. Quisiera que me lo reafirme si eso es verdad, porque eso se aproximaría mucho a la mejor función que tiene el surfactante. Veo que los otros componentes del surfactante son importantes en la función final compleja, ¿no? Pero el DPPC es el componente molecular que va a definir bien la disminución de la tensión superficial. Es el que fundamentalmente es el principal componente activo y más importante del surfactante, ¿no? Entonces me parece que la proporción mejor de DPPC va a definir bien la función del surfactante. Esa es la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda es, en el supuesto de que yo pase de trabajar con Survanta, del cual estamos acostumbrados, a CuroSurf, tengo que tener algunas precauciones en el manejo ventilatorio inicial de ese recién nacido a quien le aplico este nuevo surfactante, porque veo que tiene una funcionalidad mejor, pero en todo caso, ustedes que han pasado la experiencia del cambio de pasar a surfactante de Survanta a CuroSurf, ¿qué precauciones tienen que tener en ese manejo inicial? Gracias. La pregunta número 1, DPPC también se le llama SPC. Y CuroSurf contiene la cantidad más alta de PVC. Es muy cercano al surfactante humano. En Alemania, Werder piensa que Survanta es muy parecido al surfactante de las aves, no al de los humanos. CuroSurf es más cercano al surfactante humano. Entonces, DPPC es la cantidad más alta. Como mostré ese estudio, lo hizo otra persona. Hicieron un análisis químico de distintos surfactantes y CuroSurf es el que tiene DPPC más alto. La segunda pregunta sobre qué hicimos cuando cambiamos de Survanta a CuroSurf. Y si ustedes le dan Exosurf a un bebé, siempre digo, pueden irse a su casa, cenar, regresar y está igualito. En cambio, si les dan CuroSurf, se quedan en el hospital, se toman un cafecito, regresan y el bebé ya está mejor. Lo único que hacemos entonces es, mis enfermeras lo han podido ver, cuando hacemos las pruebas randomizadas, no saben qué estamos haciendo porque es un doble ciego. Entonces, ellas pueden ver, sin embargo, claramente que los bebés se ponen rosaditos en minutos, 2 a 3 minutos después de darles CuroSurf en comparación con Survanta. Ellos tienen la costumbre de darles Survanta y les toma como 25 minutos por lo menos el cambio a FIO. La única precaución es tener cuidado con la presión de ventilación. El resto del manejo es bastante similar. A question, doctor. 100 a 200 CuroSurf, pero el profesor Meyer mencionó a ver que en Europa, por ejemplo, ellos mencionan 300. ¿Tiene alguna ventaja darle más dosis en la primera dosis del bolo de CuroSurf comparativamente con el de 200, ¿no? Sí, hubo un estudio llamado el estudio CuroSurf. Usaron 100, 200, 300 e incluso 400 miligramos y no se mostró diferencia. Más de 200 miligramos no es necesario. La mejor dosis es 200. No hay beneficios mayores subiendo a 300 y 400 miligramos. Eso se hizo con un estudio europeo colaborativo multicéntrico. Halliday lo dirigió. Entonces lo que se recomienda generalmente en Europa es de 100 miligramos a 200 miligramos. Si ustedes tienen un neonato y le dan surfactante en 15 a 30 minutos, con 100 o con 200 tendrán los mismos beneficios.
Cuando usamos rescate, nuestros estudios nos muestran que 200 es mejor que 100. Y sabemos también que cuando damos 200, la posibilidad de que el bebé requiera una segunda dosis es muy baja. Y por eso es que damos 200 miligramos por kilo. En Europa se toman un tiempo. Y una diferencia, les dan 240 miligramos. Algunos bebés reciben, 140 miligramos, otros reciben 200 miligramos, otros 180 miligramos, pero usan una sola ampolla. Eso es lo que hacen. En los Estados Unidos hacemos 200 miligramos por kilo en la mayor parte de centros en los Estados Unidos que usan Curosurf. Voy a ir a la segunda parte entonces, que es corta. Espero que no tengan hambre ni sueño. Hemos hablado de que el tratamiento con surfactantes reduce la mortalidad, la morbilidad y que todavía tenemos BPD. No hay cambios en BPD. Entonces, el dilema es, de repente, ni siquiera intubar a los niños. ¿Para qué vamos a causarles este trauma? Y si no, de repente, mejor les damos solo ventilación nasal y de repente esto es mejor. ¿Qué podemos decir de la ventilación nasal? Si no intuban, es muy difícil tener BPD. ¿Qué podemos hacer con la ventilación no invasiva? Hay al menos 5 ventajas potenciales. La primera es que la ventilación no invasiva o NIV durante el periodo de transición, sí se puede extubar a los bebés y mantenerlos sin ventilación mecánica, hay menos BPD. El pulmón es más vulnerable en la primera semana de nacimiento. Entonces, en el periodo de transición, si se puede usar NIV o ventilación nasal, pueden reducir el biotrauma. En segundo lugar, no hay riesgo de colonización traqueal o neumonía asociada al ventilador. Si extuban al bebé, la posibilidad de que tenga neumonía nosocomial o VAP es menor. Y luego, menos exposición al oxígeno. Cuando tienen al bebé en CPAP o tienen al bebé en NIPPV, incluso el FiO2 aquí puede ser más alto. La concentración hipofaringea del aire será menor debido a la entrada de aire del ambiente con la respiración espontánea, y también se tiene mejor humidificador y hay lavado de el espacio muerto nasofaringeo para el flujo. Estas son las razones por las cuales la ventilación nasal es mejor que intubar a los bebés. Dos modos importantes de ventilación, una es CPAP o NCPAP y también CANUPAP. Alguna gente usa cánulas, no sé si ustedes las usan para la ventilación nasal. Nosotros no las usamos. No hay tasa de respaldo. Los bebés que están en CPAP tienen que respirar espontáneamente con el NIPPV o el IPPV nasal. También hay NIV con cánula nasal ligada a un ventilador. Aquí la tasa de respaldo se da al bebé y los bebés, los esfuerzos de respiración del bebé pueden aumentarse. Aquí tenemos este estudio, tenemos 8 estudios del 2001 al 2009 que comparan distintos sistemas de CPAP. Aquí tenemos 2 puntas binasales y vemos en el caso de Davis 24 versus 57%, el infant floor driver versus el CPAP con ventilador. Aquí no hay
hay diferencia aquí en el caso de Stephenson. La tasa de falla es como de 35%. Neil Feiner hizo un estudio y dijo que 80% de bebés con CPAP fueron intubados. Booth tenemos 33%, de 25 a 28% en 75 horas del nacimiento fueron intubados. Gupta comparó IFD con BCPAP. La tasa de falla 19% con BCPAP y IFD con 29%. Sandri 33% de Italia, y luego Rojas de Brasil publicó un artículo en el 2009, tasa de falla 39%, surfactante, y luego extubaron a CPAP con menos de 26%. En general, 80% de los bebés fallaron con CPAP nasal y fueron intubados. ¿Y por qué? ¿Por qué es que fallan los bebés? No importa qué tipo de CPAP tengan, de burbuja, ventilado o infant flow driver, siempre hay falla. ¿Por qué falla? La mayoría, 58% del tiempo, hay apnea, bradicardia y desaturación. El 16% del tiempo el FiO2 sube más del 50%, la presión de CPAP más de 8, y en el 15% de los casos tenemos acidosis, pH de menos de 7.2 o PCO2 de más de 65. Una razón abrumadora para que el CPAP falle es esta acidosis o los episodios repetidos de apnea y bradicardia. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar eso? Lo mejor es añadir un respaldo como un ventilador. Es lo más simple hacer. El IMV nasal, el NIPPV o la NCIMV con cánula nasal. ¿Y que nos muestran los datos? Ha habido 6 estudios de control randomizados sobre NIPPV versus CPAP. Desde 1999 tenemos aquí a mi asociado y amigo. El verde es NIPPV, NCPAP es el rojo. Todos los estudios, este es Barrington, San Diego, Filadelfia, una serie de otros estudios en Estados Unidos, Israel, etcétera. En todos los estudios se muestra que los bebés extubados con NIPPV tienen una falla de extubación mucho menor que en comparación con los de NSPAP. Todos estos tienen ventilación mecánica, y los bebés que se extubaron a NIPPV fallan menos que los otros, y 3 estudios también reportan BPD. En los 3, la tasa de BPD era bastante más baja en comparación con CPAP o IMV o SIMV. Entonces, es claro que extubar a los bebés a NIPPV reduce las fallas de extubación y reduce la BPD. Esta es una cánula nasal. Hemos hecho una más corta ahora, y esta tiene un adaptador de 15 milímetros. Lo pueden conectar a cualquier ventilador y pueden hacer ventilación de alta frecuencia. Aquí tienen los datos. Peso de bebés de 380 a 4 kilos, de 23 a 41 semanas. 60% a los que se les dio ventilación por cánula nasal, de menos de 1.500 gramos. Lo usaron desde el día 1 hasta los 124 días. La duración de NCIMV 1.49. Las fallas con NCIMV son de 15%, muy similar a los otros que se muestran aquí. Los otros son mucho más complicados, se necesita una serie de aditamentos. Aquí esto es muy simple. Tenemos a este bebé
de una de nuestras unidades, se le pone la cánula nasal. Pueden ver, esto está ligado a un ventilador y este bebé está en un columpio y está enlazado a un ventilador. No ha habido problemas de perforación gástrica ni lesiones nasales o problemas con el oído, con perforación. Sumamente simple, fácil de proveer. ¿Y cómo sabe usted cuánta presión está transmitiendo a través de la cánula nasal? Hicimos una prueba pulmonar con modelo que mide PIP 10, PIP, lo ponemos a 5, llegamos a 5.8, 5.9. La PIP a 10, 15, 20, 25 y 30. A medida que se incrementa el PIP, sube también la presión y el volumen. A 30 se tiene más o menos 28, lo cual es bastante bueno. La presión promedio también sube a medida que se incrementa el PIP. Se le llama la cánula Neotec RAM, no porque tenga mi nombre de RAM, sino porque se refiere a la forma de la cánula, que es la forma de los cuernos de un macho cabrío, que se dice RAM en inglés. Esto es soporte respiratorio para el infante con LBW en el 2011. Hay que aplicar tempranamente OCPAP o PEP en el sala de partos, entonces se tiene que conseguir un blender, un mezclador de aire. No se debe dar 100% de oxígeno. Intubación para el tratamiento con surfactantes. Si el bebé satisface los criterios, una extubación temprana, ANC-PAP, Babble-CPAP, NIPPV, HFNC. No una FNC porque no se puede controlar el fluido de aire. Se debe comenzar con TPN, aminoácidos 2 a 3 gramos por kilo desde el primer día, apenas nace el bebé. Los pequeños bebés comienzan con aminoácidos TPN. Aceptar un PaCO2 un poquito más alto, hasta 45 a 65. Tenemos saturaciones de 87 a 90 hasta que el bebé llega a las 33 semanas. Y luego pasamos a 91 a 94% hasta las 36 semanas si los bebés han nacido a menos de 28 semanas. Entonces vamos de 87 a 90 y pasamos, hemos incrementado un poquito. Hay estudios que muestran que los bebés que tienen saturación más baja tienen una mortalidad más alta, aunque otra gente no ha experimentado esto. Entonces por eso se ha incrementado ligeramente. La idea es no tener las saturaciones muy alto en 90. El límite será 92%. Si ponemos 87 a 90%, los bebés seguramente estarán en 91 o 92. Si se pone más alto, van a estar en más del 95%. Las tendencias, el uso de la cafeína está aumentando y se incrementa lo que se llama la técnica INSURE, que quiere decir intubar, surfactante y extubar. Este es el enfoque en Estados Unidos, evaluar la eficacia de NIPPV, ya sea como modo primario o luego de la técnica INSURE. También el uso de medicinas antiinflamatorias más surfactantes. Esto se ha mostrado en un estudio piloto que reduce BPD, y luego proveer NC-PAP o NIPPV como medios más sencillos, y la resucitación de rutina
máquina de infantes a los 2307, 2367 y ahora también se usan esteroides antenatales incluso en los embarazos a las 23 semanas. Entonces estos bebés salen con SDR leve. Entonces eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por su atención. Estaré muy contento de responder a sus preguntas sobre NIPPV. Sí, en relación a la ventilación nasal, yo quisiera saber si el equipo que están utilizando, el equipo de ventilación, es un equipo especial o es la cánula que es la que da la ventilación nasal. Es la cánula la que es especial, pero pueden usar estos tubitos de argan u otros, cualquiera que lo que usen para CPAP. Y la fijación de la presión son las mismas que un bebé intubado. Si el bebé está en 20/5, en el ventilador usamos 20/5 en la cánula nasal o en las puntas o los tubos. Tenemos 0.5 segundos y no está sincronizado. Un estudio ventilatorio publicado en noviembre del año pasado comparó la ventilación nasal sincronizada versus la no sincronizada y no mostró diferencias. Si tienen una máquina que puede darles ventilación nasal sincronizada, está bien, pero no tenemos nosotros una en los Estados Unidos. Entonces, en Italia sí tienen en un ventilador que se llama GeoDio que puede hacer ventilación nasal sincronizada de flujo. Si no, Bird, VIP Bird, Macket, cualquier ventilador puede hacerlo. Los mejores son los antiguos en realidad. Si tienen estos sofisticados, son un problema. Es mejor tener un viejo ventilador como Sequest y hacer ventilación nasal. Se llega hasta 30, algunos bebés llegan hasta 35, se comienza con 20. Si no está bien expandido el pulmón, no llegamos ni siquiera a 8, muchos van a 20 a 25 y PIP 5 a 7. Y paramos la tasa en 40, una tasa muy alta, o comenzamos a 40, ya la ventilación nasal. Y nuestra meta es mejorar los parámetros en PIP y FIO. Si lo hacen rápidamente tienen más fallas. Eso nos ocurría al principio. Entonces ahora les digo, ¿cuál debe ser la tasa? Bueno, deja que el bebé vaya a la escuela. Eso significa que en realidad no hay que subir la tasa muy rápidamente. Hay que hacerlo muy lentamente, de 2 a 6 horas. La mayor parte de estos bebés no tienen ya problemas de SDR, sobre todo si les damos surfactantes. Tienen apnea, bradicardia. Estos bebés que con presión baja funcionan muy bien. Entonces, una vez que la tasa baja a 20, lo cambiamos a CPAP por un día o más y luego bajamos a la cánula de flujo bajo. Tenemos una cánula que está con el bebé desde la sala de partos y lo sigue con él después. Intubamos, damos surfactante. En Australia, en Europa usan un catéter vascular o un tubo de alimentación, ponen el surfactante, lo empujan como bolo en la tráquea y los dejan con CPAP nasal. A nosotros preferimos NIPPV.
particularmente con los bebés que muestran apnea y bradicardia. ¿Funciona en todos los bebés? No. A veces 24 semanas o 600 gramos no lo logran. Hay que intubarlos. Pero con la mayoría de los bebés de más de 850 gramos o 26, 27 semanas, entonces podemos usar NIPPV. La única desventaja es que se necesita un ventilador. Pero con CPAP de burbuja casi siempre hay fallas. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso se intuba. Si hubieran añadido un NIPPV, la tasa de fallas hubiera sido de menos de 15%, se los digo. Esa es la razón por la que preferimos el NIPPV. El próximo año vamos a tener un ventilador de unos $2,000 y pico que se llama un ventilador de burbujas que se ha desarrollado, se está probando y va a estar disponible. Es muy simple instalarlo y va a ser mucho más barato. Ya viene, pero por ahora pueden usar cualquier ventilador que quieran, cualquier ventilador que tengan en su unidad. Si usted es partidario de usar la NIPPV hasta las 32 semanas de edad corregida o edad postmenstrual, en recién nacido de extremo bajo peso, menores de 1 kilo, aún teniendo el oxígeno al 21%, solamente para mantener estable la pared torácica. Y la segunda pregunta es que usted ha expuesto que no ha tenido ningún caso de rinotrauma, perforación gástrica o perforación de los tímpanos en 1168 días. ¿Cómo hicieron eso? La precaución respecto de NIPPV lo usamos en los bebés grandes, chicos, los prematuros, los que tienen SDR entran a NIPPV, luego hacemos intubación surfactante y ponemos el tubo tan pronto como sea posible, sobre todo con CO2 menos de 60, etcétera. Mayormente los bebés requieren respaldo con hipapnea o bradicardia o otros problemas musculares. Con esos bebés los mantenemos en NIPPV. Hay solo un estudio de 1985 de Canadá que reportó perforación gástrica con bebés que estaban en NIPPV. Y la gente comenzó a tener miedo a usar el NIPPV, pero se ha hecho 10 estudios con pruebas de control randomizados y desde el 92 estamos usando NIPPV, ya hace 19 años. Y no hemos tenido un solo caso de perforación gástrica. La razón de esto es que a pesar de que usamos tasas de flujo de 6 o 7 u 8 litros por minuto, con NIPPV estamos controlando el PIP. Entonces la distensión abdominal o el estómago de CPAP es igual que en un bebé con CPAP. Cuando tienen un bebé con CPAP de burbuja, ponen un tubo gástrico y lo aspiran cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo en NIPPV. Si el abdomen se distiende, se aspira el gas y luego se alimenta al bebé. La razón por la que no tenemos lesiones nasales es porque usamos cánulas en vez de las puntas, no sé cómo les llaman, los prongs, porque son difíciles de fijar y causan trauma. Es como muchos bebés tienen cánulas nasales, la hemos modificado para permitir una mejor adaptación mecánica, por eso no tenemos lesiones. A todo el mundo le gusta, a los bebés, a las familias, a las enfermeras.
Nos hemos sentado, hemos hablado con los terapeutas, las enfermeras y nos dijimos, ¿por qué no usamos la cánula nasal para esto? Simplemente nos pusimos a pensar y a conversar y dijimos, ok, vamos a usar la cánula para ventilar y ver qué pasa. Comenzamos a usarla, tuvimos muy buena experiencia y nos dimos cuenta de qué bien trabajaba. Y luego, ¿cuánta presión? Entonces hemos ido a estudiarlo y ver que iba mejor con los bebés. Medimos la presión y vimos que podíamos aplicar determinadas presiones y así fue que hicimos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, queremos Yo quisiera agradecerles a todos ustedes por venir. Yo sé que todos tienen prácticas muy ocupadas en sus consultorios, en las clínicas. Entonces, muchas gracias por venir. Espero que hayan aprendido algo. Siempre que me reúno con las personas, aprendo de las personas y espero que ustedes hayan aprendido algo de mí. Muchas gracias.